tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por dejarme que los y las acompañen estas tardes de pandemia. La radio es compañía, ¿cierto? La radio es compañía. Es una voz que viene de algún lugar y nos acompaña. A mí me encantaba estudiar con la radio. Cuando yo estudiaba medicina, le cuento, señora, yo prendía la radio a las 12 de la noche porque estudiaba de noche, me encantaba estudiar de noche, y eran las 3:30, 4 de la mañana, y yo había paseado ya 4 o 5 radios, y qué sé yo, con los, imagínense los locutores de la madrugada. La radio siempre ha sido una compañera para mí, así que muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa en este día, miércoles 9 de diciembre del año 2020, año de la pandemia. Estamos en plena pandemia. Si esto fuera un partido de fútbol, si la pandemia fuera un partido de fútbol, esa es mi impresión, esa es mi opinión. Creo que estamos como en el minuto 20 del primer tiempo. Mire, minuto 20 del primer tiempo, recién empezó el partido, recién se están conociendo los rivales. Si a usted le gusta el fútbol, ya usted sabe que en el minuto 15, 20, los rivales se conocen, amarran la pelota, a ver cómo es, cómo va el puntero, cómo salió, se peleó con la novia, el centro delantero. Es conocerse. Así estamos, recién está empezando esto. Entonces, la vida va a tener que, después de este choque inicial de estos primeros 20 minutos de la pandemia, en el cual, pues, caramba, nos ha remecido con todos los millones de casos, el 1,5 millones más de muertes que hay en el mundo, pues este, está allí, está presente. Pero ¿sabe qué? Ya poco a poco, como víctima de la fatiga pandémica, víctimas de la fatiga pandémica o de ya el tiempo, porque ya es un año, prácticamente nos estamos cansando. Pero si le digo que estamos en los 20 minutos del primer tiempo, significa que recién empieza el partido. Y esto continúa, tiene para rato. Entonces vamos a tener que aprender a vivir hasta que llegue la vacuna, hasta que se encuentre un tratamiento, hasta que se logre protección del rebaño a nivel universal. Vamos a tener que aprender a vivir con esto. Y eso implica de que nos vayamos acostumbrando a la higiene, a la mascarilla, a la distancia social, al manejar las reuniones que no sean con mucha gente, que sean en lugares abiertos en lo posible, y a ver cómo se presenta la pandemia, si viene una segunda ola o no, y cómo reaccionar ante ella. Pero fíjese, a pesar de que estamos, como le digo, en el minuto 20 del primer tiempo de esta pandemia que recién está empezando, fíjese este dato, fíjese señor, señora, este dato tan terrible. Mire, según un reporte de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza en el Perú, en mayo de este año, había un cierto número de personas que tenían dificultad para obtener comida de buena calidad, que sean alimentos nutritivos. En agosto, 3 meses después, ese número subió en 1 millón. En este momento hay 4,5 millones de peruanos y peruanas, señora, que no pueden comprar comida. ¿Sabe cómo se llama eso? Inseguridad alimentaria. Y es un problema serio. Y es efecto de la pandemia. Yo le pregunto a usted que está escuchando el programa en este momento, ¿usted de repente
sufre o ha sufrido en algún momento esta inseguridad alimentaria en que usted quería comprar, por ejemplo, un cuartito de kilo de carne y usted, señora, fue a contar su platita al monedero y no le alcanzaba? O quería comprar de repente hasta un poco de sangrecita y no le alcanza. Bueno, hay 4,5 millones de peruanos y peruanas que están en esa situación, en la que no pueden adquirir, no tienen acceso a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos. Vamos a conversar con un sociólogo, Federico Arnillas Lafert. Él es sociólogo, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, y a quien también felicitamos porque hoy día es el Día del Sociólogo Peruano. Señor Arnillas, muy buenas tardes. Gracias por estar en el programa. Gracias a usted, doctor Huerta. Un gusto estar con usted y a través de RPP con todo el Perú y obviamente con buena parte de los peruanos que en el mundo siguen sus podcasts. Muchísimas gracias, señor Arnillas, por su presencia. Gracias a usted y feliz Día del Sociólogo. A ver, estas estadísticas son terribles. Si recién estamos empezando esta pandemia, señor Arnillas, y que ya tengamos 4,5 millones de peruanas y peruanos que no pueden tener acceso a alimentos nutricionales, no les alcanza, es serio ese problema. Sí, efectivamente es un tema serio, es un tema que se ha sostenido a lo largo de estos meses y que ha generado varias expresiones sobre todo en las ciudades, que la más significativa de ellas son las famosas ollas comunes, ¿no? Que fueron en su momento, hace 30 años probablemente, los antecedentes de los comedores populares y que han vuelto a surgir en las grandes ciudades, en las zonas de expansión urbana, ¿no? Que además no es solamente un problema de falta de alimentos, sino también de déficit de acceso a un agua segura, de calidad, ¿no? Con lo que eso también impacta en la seguridad alimentaria de las personas, ¿no? Uh-huh. Ahora, obviamente, cuando uno dice englobo, ¿verdad? Englobo la pandemia. Pero si vamos a, digamos, a tratar de ver los detalles, ¿qué elementos de la pandemia han contribuido a que esto ocurra? Porque esto siempre ha ocurrido, digamos, lamentablemente esta inseguridad alimentaria ha sido parte de la pobreza, ¿no es cierto? Pero ha estado... A ver, quiero replantear mi pregunta. ¿Esta inseguridad alimentaria siempre ha sido parte de la escena social de nuestro Perú, cierto? Nunca ha desaparecido. No, pero no. Es también notorio la reducción que se hizo con los indicadores que tienen que ver con inseguridad alimentaria en los últimos 20 años, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay un impacto negativo de la pandemia que además podemos graduar en los diversos aspectos que tiene que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? Tanto por el lado de disponibilidad como por los lados de acceso y uso. Claro. Quizá para replantearle la pregunta, en el tiempo de la anemia, por ejemplo, hubo un momento en que la anemia había bajado muchísimo, como a 30 y tanto, 20 y tanto %, y de ahí volvió. ¿Cuál ha sido el mejor momento, entre comillas, si se puede decir así, el punto más bajo que hemos tenido en inseguridad alimentaria en los últimos 50 años en el Perú? ¿Cuándo habrá sido eso? Si vemos, depende del indicador que tomemos en cuenta, ¿no? Si lo vemos a nivel de uso, los dos indicadores más importantes que hemos usado en el país son desnutrición crónica, que hoy día está en el orden del 12.2% de los casos, ¿no? Y se ha mantenido en ese nivel. Hay que mirar los datos del 2020 porque sí podemos tener un rebote en el 2020. Y en el caso de la anemia, para el segmento de niños de 6 a 12, 18 meses, el punto más bajo es el 40%, que es el que estamos teniendo casi ahora, digamos, por unas últimas mediciones, porque, digamos, en nuestro punto de partida en ese segmento de edad era bastante más alto, se bajó a 40, rebotamos a 43 y otra vez estamos en 40, ¿no? Ya, pero creo que hubo una época en que hubo una época en los 90s, en los 2000 que estuvimos como en 30 y tantos en anemia. Usted puede tener mejor memoria que yo, pero hasta donde yo recuerdo, por lo menos para ese grupo de edad, siempre ha sido un elemento un poco complicado. Un elemento alto, muy bien. Entonces, en inseguridad alimentaria...
Sí, Perdón, quizás disculpe. el elemento que habría que incluir es qué grado de anemia hemos tenido. Entonces, estamos hablando de que de la anemia, estamos hablando fundamentalmente de anemia ferrosa y estamos hablando de prevalencia de anemia leve. Y hay el tema a discutir sobre la incidencia de anemia en regiones como Puno, ¿no? Que presentan más alta incidencia de anemia, Claro. pero ahí hay una discusión técnica por el tema de altura. Muy bien, perfecto. Entonces solamente yo quería tener una idea cómo estamos. Entonces, ¿esta situación ahora por la pandemia es lo peor que hemos estado en la historia? Yo diría que para por lo menos la data que tengo a la mano, digamos, es uno de los puntos más complicados, ¿no? Quizás Más en los bajos. 70, Muy sí, bien. quizás a fines de los 70, pero no Pudimos hay haber una data estado peor. comparable. Muy bien. Sí, pero no hay una data comparable. No hay datos. Muy bien. Ahora, yo he definido a mi manera la inseguridad alimentaria. ¿Ustedes cómo definen la inseguridad alimentaria? ¿Qué cosa es inseguridad alimentaria? Hay tres aspectos que definen una situación de inseguridad alimentaria vista a nivel de la población en su conjunto, ¿no? Ujú. Uno primero es la disponibilidad de alimentos. En el caso peruano, una cosa que hay que señalar es que se ha venido mejorando significativamente la producción de alimentos nacionales. Hay un nivel de importación de alimentos, pero la balanza alimentaria, ¿no? Agroalimentaria es positiva para el país, en el sentido de que el país sí ha sostenido, digamos, y sí sostiene una oferta de alimentos. La base de la oferta de alimentos más importante es la pequeña agricultura, y ese es un punto de población especialmente vulnerable, porque si bien a nivel agregado hay disponibilidad, cuando entramos a ver temas de acceso y uso, vamos a encontrar que eso no es homogéneo en el país, ¿no? Entonces, Ujú. Muy bien. tenemos dos tipos de Muy bien. problemas por el lado de acceso Muy a bien. los Uno alimentos. entonces, uno de los elementos de la definición es la disponibilidad, o sea, si hay o no hay alimentos y usted nos dice que la balanza es positiva, es decir, en el Perú se producen, la pequeña agricultura, la agricultura es capaz de producir más alimentos de lo que necesitamos. Eso significa que es positivo. Estoy seguro que hay países en África que sus tierras no producen, o sea que no hay alimento de dónde sacarlo y ellos tienen que importar todo. Lo que usted nos está diciendo que el Perú sí es capaz de producir la cantidad de alimentos que necesitamos. Sí, Muy aunque bien. la composición de los alimentos eventualmente puede requerir una compra de alimentos de afuera a Lógico, cambio de lo que obtenemos por la lógico. venta de otros. Muy bien. Uno es entonces la disponibilidad. El segundo elemento en la definición, ¿cuál es? El acceso, o sea, Acceso. y el acceso tiene dos lados, problemas de acceso por el lado de la oferta y Ujú. problemas de acceso por el lado de la demanda. El acceso por el lado de la oferta es cómo la oferta puede poner esos alimentos en los mercados, ¿no? Donde está la demanda de los mismos. Y, por ejemplo, con la pandemia, aunque formalmente se podía, el sector no estaba paralizado, sí se presentaron problemas, por ejemplo, los vehículos que traían alimentos de la selva, después cuando querían volver, no tenían autorización porque volvían vacíos, entonces eso afectaba, digamos, al principio no, pero sí generó algunos problemas para proveer oportunamente de alimentos a algunos mercados, ¿no? Ujú. También se Acceso. presentaron Ujú. problemas Siga. para levantar cosechas, ¿no? La mano de obra en zonas rurales subió mucho de precio y los productores no tenían los recursos, entonces hay cosechas que se perdieron, ¿no? Entonces no se pudieron levantar. Ujú. Y después está Muy bien. por el lado de la demanda. Y la demanda es, a ver, ¿No? desarrolla eso. Ujú. Con el confinamiento la población se quedó sin ingresos, ¿no? Y las transferencias monetarias han llegado tarde. Entonces hemos tenido también una contracción de la demanda, ¿no? De hecho, los precios de los alimentos se mantuvieron bajos justamente, ¿no? Por ese problema de demanda, ¿no? Ujú. Porque no salía, no había el confinamiento, el toque de queda nos impidió salir, los mercados no estaban tan poblados como antes. A eso No se había refiere. dinero no había el No dinero había en el dinero en el bolsillo. Muy bien. bolsillo de la gente. Entonces, un elemento es la disponibilidad. ¿Cuánto producimos? Y la balanza era positiva. El acceso, la oferta, la demanda. ¿Cuánto somos capaces de ofrecer en los mercados, de traer de los campos de agricultura, de los campos de cultivo? Y cuánta capacidad tiene la gente de demandar esos productos
de poder comprarlos. ¿Y el tercer elemento? Es el uso, y eso se refleja finalmente en el estado nutricional de la población. Entonces, una dieta balanceada y un agua segura son los elementos claves para una buena salud nutricional. Pero lo que tenemos en el país es una cierta distorsión en los patrones de uso, ¿no? Que ha llevado a campañas anteriores, ¿no? Como lo de los octógonos, por ejemplo, que ha sido muy importante para enfrentar problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Que se adquieren desde la infancia y sus consecuencias en otras enfermedades, ¿no? A ver, cuando usted habla de uso, significa de que ya la población, los hogares, cómo usan los alimentos que se les ofrece, O sea, cómo como es los que preparo, escogen. como los combino, ¿no es cierto?, para tener una dieta balanceada, ¿no? Exacto, qué es lo que escogen. Ahí hay mucho de educación, o mucho de regulación también, pero mucho de educación para que sepan escoger, ¿no es cierto? Está el típico ejemplo ese de los agricultores de quinoa que producen quinoa y tienen animalitos ahí en su tierra y tienen facilidad para tener sangrecita, etcétera, pero cuando venden su quinoa van al pueblo, lo que traen son fideos. Y eso es lo que para ellos, Exactamente. ¿no es cierto? El típico ejemplo, ¿no? Que traen, y hay un ejemplo de uso. En vez de, digamos, darle más a la papita, a la quinoa, a los animalitos que tienen y hacer dieta más balanceada con lo que tienen, pues van y lo que comen es sopa de fideos, puramente fideos, y eso obviamente es el uso. Muy bien, entonces, inseguridad alimentaria significa que la persona no tiene disponibilidad de los alimentos, no hay acceso a estos alimentos o los más usa, y entonces, en palabras sencillas, es que podrá tener alimentos, pero no tiene alimentos de nutrición adecuada. Ese es un ejemplo, ¿no? O simplemente otro es que no tiene el dinero para comprarlos. Exacto. Y esos son los problemas que se ven al final de la cadena, ¿no? O sea, en la población, en el consumidor final, ¿no? Los problemas se presentan como falta de dinero, ¿no? ¿Cierto? Como una mezcla inapropiada de alimentos, porque se elige lo más barato, para decirlo coloquialmente, lo que llena la barriga, ¿no? Y no Ujú. necesariamente lo que te permite una nutrición adecuada, ¿no? Caramba. A ver, señor Renillas, ¿cómo hacemos para solucionar este problema? Es un problema muy serio, tiene raíces profundas en la sociedad. A ver, ¿qué es lo que se piensa hacer? ¿Qué es lo que se está planteando como para corregir este problema tan serio? Las propuestas que se están trabajando en el marco de la mesa, que surgen de un diálogo con los propios actores del sector público, con los productores, están, digamos, o buscan combinar varios elementos de intervención que son necesarios, ¿no? Operando en cada uno de los niveles que hemos comentado, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué necesitamos hacer? Obviamente tiene que haber una articulación en la política pública. Entonces, la política pública tiene que mirar los tres campos que hemos descrito para tener un manejo equilibrado de esos tres aspectos, ¿no? Si Ujú. empezamos por los consumidores finales, digamos, porque es allí donde se tiene que mostrar, digamos, Claro. la dieta, y porque si perdemos capacidades que en la primera infancia, por ejemplo, esas capacidades son irrecuperables. Entonces, es muy importante que podamos cubrir con la primera atención, ¿no es cierto?, Ujú. ese abastecimiento de alimentos, ¿no?, para reducir el impacto en la seguridad alimentaria y velar porque esos alimentos nos permitan enfrentar los problemas de desnutrición crónica y anemia en la primera infancia. Eso es clave, ¿no? Usted sabe perfectamente que la anemia en la primera infancia tiene secuelas para toda la vida, ¿no? Para que Ujú. eso ocurra, lo que se ha hecho como estrategia ahora es intervenir más tempranamente, es buscar intervenciones desde los 4 meses para evitar que la anemia se dispare, mejorar las prácticas de higiene, mantener la lactancia materna. Hoy día solo 2/3 de las niñas y niños en edad de lactancia mantienen la lactancia materna, ¿no? Entonces ahí son puntos
en los cuales hay debilidad y hay que intervenir, ¿no? Pero eso también implica... Solo 2/3 la mantienen, la inician, creo que estábamos en 90 y tantos por ciento que la inician, pero cuando usted dice que la mantienen es que no pasan de los 6 meses o un año. Sí, sí, exactamente. A partir de los 4 meses se nota una caída, y eso, esa caída ya se sostiene. Muy bien. Entonces hasta ahí estamos con el usuario, ¿verdad? Sí. La lactancia materna, enseñarles a qué es lo que tienen que comer y todo, pero te dicen gracias, señor Arnillas, por enseñarme todo esto, pero sabe que yo no tengo 2 soles para comprar lo que usted me está diciendo. ¿Qué hago? Totalmente de acuerdo, y eso plantea una discusión en otro plano, que es justamente el terreno en el cual funcionan o deben funcionar los programas sociales, ¿no? Creo que en el país hay un sistema de programas sociales que en general ha estado respondiendo a lo que se tenía en el escenario previo a la pandemia, y hoy día exige probablemente una mejora y una ampliación de esos programas, ¿no? Tenemos el caso del programa Juntos, que tiene una prioridad en ese grupo de población. Tenemos un problema que se ha generado durante los meses pasados, y es que las niñas y niños que han nacido desde mediados de marzo hasta hace poco, ¿no? Si bien cuentan con un registro de nacido vivo, no tienen documento de identidad, que era algo que antes se había logrado como un elemento clave. Entonces ahí tenemos un hueco de identificación de este segmento de población. Entonces, a ver, señor Renilla, vamos a ver. Niños peruanos y niñas peruanas que han nacido desde mediados de marzo hasta la actualidad, me dice hasta diciembre, no tienen papeles, o sea, lo que usted nos está diciendo es que no tienen DNI. Exactamente, pero sí tiene certificado de nacido vivo, y eso es un punto que se ha mantenido, pero no tienen DNI, no tienen DNI, que era el trámite que los niños se tuvo en el país, se logró un nivel de operación del sistema que era muy bueno, ¿no? En el mismo establecimiento de salud había una oficina registral. Señor Ranilla, vamos a hacer una cosita. Le ruego, por favor, disculpe que lo interrumpa. Vamos a tomar una pausa, vamos a escuchar los titulares y vamos a regresar con esta interesante conversación. Regresamos. La campaña de desarrollo infantil temprano dentro de la programación de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Estamos conversando con el señor Federico Arnillas Lafer, quien es sociólogo, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Si usted recién prende la radio, el televisor, estamos hablando sobre lo que se llama inseguridad alimentaria. Imagínese, señora, que en el Perú se produzcan alimentos y no lleguen a donde tienen que llegar para que la gente los compre. O llegan, pero la gente no los puede comprar. O están disponibles, pero la gente compra cosas equivocadas que no tienen valor nutricional y entonces presenta problemas de salud. Todo eso se llama inseguridad alimentaria. Se manifiesta de manera muy obvia cuando una persona no tiene el dinero para comprar. Uno le dice, compres una carnecita. ¿Qué carnecita, señor? Yo no puedo comprar esas cosas. Inseguridad alimentaria. Entonces, estamos conversando con el señor Arnillas, que nos está dando algunas de las ideas, las estrategias que hay para corregir esto. Entonces, a nivel del usuario, por ejemplo, de las personas, el promover la lactancia materna, hacer de que se empiece temprano esta lactancia materna, que no solamente se empiece, sino que se mantenga, enseñar a las personas a combinar los alimentos de manera adecuada, son importantes, el agua potable, etcétera. Bueno, esta campaña lo que está buscando es mejorar el desarrollo en la primera infancia y obviamente usted se está dando cuenta de que tener inseguridad alimentaria va en contra del desarrollo infantil en nuestro país. Señor Arnillas, entonces usted nos estaba hablando de la importancia de los programas sociales, porque esa es otra manera. Cuando le dije, caramba, yo no tengo plata, bueno, ahí vienen los programas sociales. ¿Cómo estamos en programas sociales en este momento en la pandemia? Permítame una pequeña notita, porque sí, ahora... por favor. Fíjese que la incidencia de anemia no solamente está en sectores de pobreza y pobreza extrema,
también tenemos una incidencia de anemia en sectores de ingresos medios y altos, y no es poco, ¿no? Entonces, porque el tema de hábitos, de malas prácticas, atraviesa, ¿no? Todos los estratos, en algunos porque efectivamente no tienen medios, y en otras hay un problema ahí de dedicación de elección, y de cuidado, no saben ¿no es elegir, cierto? de educación. Entonces, me parecía pertinente Claro que sí. Gracias. esta pequeña nota, ¿no? Eh, a ver, yo, yo diría que los elementos claves sobre los que tenemos que avanzar en el caso de los programas sociales, ¿no? Es efectivamente mejorar la eficacia de los mismos, ¿no? Lo que ocurre es que la pandemia ha afectado desigualmente a muchos sectores de la sociedad, y entonces no necesariamente tenemos una claridad de cómo son esos efectos en estos diversos segmentos, ¿no? Y creo que ahí tenemos un tema que hay que trabajar con mucho cuidado, ¿no? Incluso porque algunas cosas estamos pateando el problema para adelante. Por ejemplo, una cosa que estamos recogiendo como preocupación en las zonas rurales es que como decía alguien, nos hemos comido hasta la semilla. Eso quiere decir que se ha resuelto el problema de hoy, pero se ha acumulado un problema para mañana, ¿de acuerdo? Y este es un punto que hemos abordado en el marco del Acuerdo Nacional al discutir justamente el tema de hambre cero, ¿no? Hay un acuerdo político de trabajar convergentemente organizaciones de la sociedad civil, del Estado, los partidos políticos, por alcanzar una situación de hambre cero en el país. Y uno de los aspectos tiene que ver con la inseguridad alimentaria desde el punto de vista de las próximas cosechas. Ese es un tema que además ha estado complicado por una situación de estrés hídrico que está afectando o que ha estado afectando el norte del país en especial, no solo, pero el norte del país en especial. Entonces, estoy poniendo más piezas, yo sé, en el diagnóstico, pero es importante para tener una visión de conjunto, ¿no? Hay un trabajo con los productores de alimentos que hay que garantizar con ellos, ¿no?, los recursos, los medios, ¿no?, para la próxima cosecha, sabiendo que hay algunos medios que no podemos garantizar, o sea, no controlamos, ¿no?, la lluvia, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo, digamos, más complejo que hay que hacer hacia adelante. Se ha creado un espacio en el gabinete que involucra al MIDIS, al ministerio que ve los temas de agricultura y riego, a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, al Ministerio del Ambiente, ¿no?, para ver estos temas que son más estructurales, pero no quiere decir de largo plazo, sino que ya se están presentando como problemas. Pues creo que ese es un campo que no hay que quitarle la atención. Muy bien. Entonces, los programas sociales, si los programas sociales han sufrido mucho en esta pandemia, hay necesidad de redefinirlos, dice usted, algo así. Sí, o recuperar algunos elementos que estaban en su espíritu original, pero que depende de que otras condiciones puedan darse. Por ejemplo, en el caso de Jaliwarma, ¿no? Jaliwarma está cumpliendo un rol en términos de estrategia de logística de compra y de distribución de alimentos vinculada a la población escolar, ¿no? Entonces, y eso se ha hecho, o sea, los recursos adquiridos por Jaliwarma se han usado para distribuir a los entornos familiares de las niñas y niños de los colegios que Jaliwarma atiende, y eso es positivo. Jaliwarma, por ejemplo, debería reevaluar cuál es la canasta de productos que debería priorizar, de tal manera de incorporar una canasta de productos con más componente nacional y de preferencia local, ¿no?, para
mejorar la situación de los productores de alimentos en los territorios. Una experiencia que fue interesante en el contexto de la pandemia fue la canasta campesina, una estrategia que aplicó el gobernador de Huancavelica para adquirir alimentos de la región y usar esos alimentos para los núcleos urbanos de su región, ¿no? Entonces hay varias de estas estrategias que habría que incorporar, claro, y los programas sociales, sea por el lado monetario o por el lado de alimentos directamente, ¿no?, deberían ser canales de atención. Para el caso de Lima, se ha asignado un fondo importante, pero que está quedando corto por la duración de la situación socioeconómica de los hogares. Entonces eso debería ser revisado. Claro, entonces cuando usted habla que los programas sociales deberían ser no redefinidos, sino, digamos, puestos al día, y deben ser también adaptados a las diferentes realidades. El Jaliwarma, por ejemplo, pues no puede ser igual en el norte, en el sur, en el centro, tiene que ser diferente, en el sentido de que, como le puedo decir, tiene que adaptarse a la idiosincrasia, a la cultura de la gente a la que se está haciendo. Un mismo programa único, igualito, no creo que funcione en todo lado igual. Totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Nosotros lo que decimos es que todas las personas tenemos los mismos derechos, pero garantizarlos depende de la edad de la persona, el sitio donde vive, su universo cultural, y en el Perú usted sabe perfectamente que eso se multiplica no solamente por 85 zonas de vida, sino por todos los otros factores adicionales. Entonces, eso exige un tipo de programa, mejor dicho, un tipo de política social, ¿no?, muy flexible, muy desde el punto de vista de la ciudadana, del ciudadano, para tener respuestas a sus necesidades, ¿no?, que sean pertinentes, adecuadas. Bueno, entonces cuando empezamos el programa y dijimos que entre mayo y agosto, en solo 3 meses, mayo, junio, julio, agosto, en 3 meses ha aumentado en 1 millón de peruanos y peruanas el número de personas con inseguridad alimentaria. Ese es un número extraordinario y estamos recién empezando este problema. ¿Qué objetivos se han trazado ustedes que sean palpables, por ejemplo, a 2 meses, 3 meses, para revertir toda esta situación? Porque esto recién empieza. Parte de los problemas, doctor, es un buen sistema de monitoreo de los indicadores para añadir un elemento en la preocupación. Entonces, como país, efectivamente, hemos desarrollado un sistema de información que es bastante bueno en términos del seguimiento de los casos, etcétera. Sin embargo, como hemos comentado a propósito del documento de identidad, eso nos ha ido generando, digamos, un debilitamiento del sistema de información. Usted y cualquiera de nosotros puede entrar al portal del MINSA hoy día, por ejemplo, y poner en Google Reunis y va a encontrar información sobre la cobertura de algunos de estos programas y puede ver cómo nos está yendo con el CRED, con las vacunas, con el acompañamiento familiar para los temas de anemia, etcétera, con información al día. Y claro, esos datos lo que nos muestran son los problemas que estamos acumulando por las debilidades que tiene, por ejemplo, el primer nivel de atención. Pero también hay áreas en las que no tenemos datos. Entonces, los datos se están levantando, como estoy yo respondiendo. Me va a disculpar, hay un ruido de las obras que están haciendo en el entorno. No hay que quejarnos de eso, porque es trabajo, pero son cosas que no podemos impedir, no podemos controlar ni usted ni yo. Eso pasa exactamente. No, y esa es la cosa de hacer radio en vivo, televisión en vivo, suceden estas cosas, sí. Pero en este caso es un buen indicador, quiere decir que hay gente hay obra, alguien está trabajando. Eso es bueno. Y para volver a este tema del DNI, se me quedó pendiente esta pregunta. O sea que ningún niño o niña peruana nacido desde marzo hasta ahora tiene su DNI, ¿ninguno? ¿O es por ciertas regiones del Perú? No, al cerrarse los establecimientos de salud, se cerraron las oficinas registrales en los establecimientos de salud, pero se ha mantenido la parte que hace el sector salud, que es el registro de nacidos vivos, ¿no? Lo que se ha cerrado eran las oficinas de RENIEC en los establecimientos de salud, y eso genera una ruptura, digamos, en la cadena del proceso.
Recién se están reabriendo las oficinas de RENIEC para documentar a los niños nacidos en la pandemia, ¿no? Pero estamos teniendo un hueco con los niños y niñas que han nacido fuera del sistema, y es lo que nos pasa en las zonas rurales. Estoy pensando en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Donde ese problema tiene niveles más altos, Mucho y que más son alto. parte de esa población crítica que hay que seguir en mejores condiciones justamente por su vulnerabilidad, Muy ¿no? bien. Entonces, para volver a la pregunta que le hice, ¿qué cosas objetivas podemos lograr en los próximos 2 meses, 3 meses? Usted nos dijo que felizmente tenemos una buena base de datos, registros, etcétera. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas ustedes, el grupo, le ofrecen a todas las personas que en este momento tienen inseguridad alimentaria? A ver, un punto clave hoy día es justamente el de reforzar el abastecimiento de alimentos a las ollas comunes. Ese es un tema de primera prioridad, pues estamos hablando de poblaciones urbanas que son las que en este momento, por el tema de acceso, están en la situación más complicada, ¿de acuerdo? Ujú. Eh, la- los puntos críticos deben estar en el orden de 500.000 de personas, por lo menos en Lima metropolitana, y fácilmente otro 500.000 de personas en las otras grandes ciudades del país, ¿no? Que dependen de ollas comunes para comer. O sea, una Eh, estrategia es fortalecer estas ollas comunes. A eso se refiere. sí, y yo creo que eso tiene alto consenso. Claro. Lo que está teniendo lenta es la operatividad, digamos, ¿no? Y creo que ese es un punto que nos consta que es una preocupación del gobierno, y esperamos que se pueda resolver en un plazo muy corto, ¿no? Eso yo Eso es diría que es como lo importantísimo, primero. claro, porque si existe ese número 500.000 de limeños que dependen de ollas comunes para alimentarse todos los días, eso es algo que tiene que funcionar ya, tiene que estar, desde ayer tiene que estar funcionando eso. Ahora, ustedes, no sé, la pregunta puede ser tonta, el menú que se prepara en esas ollas comunes, ¿alguien aconseja qué preparar, para que tenga valor nutricional, o es el tuntún de quien dice, hoy día voy a hacer esto en la olla común? ¿Cómo A es? ver, no, a ver, ahí hay dos elementos que se combinan, ¿de acuerdo? Ujú. Si no hay apoyo público, con lo que se consiga del Con apoyo lo que se solidario. consiga, con lo que ¿De hay. acuerdo? O sea, eso es lo primero. Si hay apoyo público, entonces, dependiendo de los casos, uno puede tener una calidad de nutrición mejor, Claro. y ese es el desafío, ¿de acuerdo? En Ujú. los casos de emergencia, la canasta tiene más, para decirlo coloquialmente, de llenar la panza que garantizar una nutrición integral, ¿de acuerdo? Pero Ujú. progresivamente creo que hay que apostar a una canasta que no sea solo de emergencia, sino que garantice un piso nutricional adecuado. Y por lo menos para algunos segmentos de población es determinante, ¿no? O sea, el segmento de niñas y niños pequeños tiene que tener el mejor nivel de alimentación posible, porque ahí nos Claro. estamos jugando las El futuro. oportunidades de esas personas a lo largo de su vida, ¿no? Ese es digamos, el mensaje sobre el cual operamos. ¿Cómo monitoreamos eso? Ujú. Hay varias herramientas que se están usando. Una es efectivamente la información estadística que se está generando. A pesar de los huecos, uno puede, revisando la data, hacer análisis de consistencia y puede ir planteando propuestas y recomendaciones. Lo segundo es, en el caso de las ollas comunes, hay una iniciativa que está operando en el área de Lima Metropolitana, por ejemplo, donde la Municipalidad Metropolitana de Lima, con las ONGs y las iglesias que trabajan en Lima Metropolitana, cuentan con una base. Yo acabo de revisar la base, estamos hablando de más de 900 comedores y ollas comunes. eh, 900, ¿en con dónde? En Lima Metropolitana. en Lima Wow, Metropolitana, y no en toda la 900. ciudad, sino en las áreas de borde urbano, o sea, aquellas que se han poblado en los últimos 3 o 4 años, o sea, del censo del 2017 para acá. Áreas que tienen en común el hecho de que no están en la línea de los servicios de agua, que están en la punta del cerro, ¿no es cierto?, en situaciones de vulnerabilidad adicionales, digamos, 900, ¿no? 900 comedores populares, Raya,
ollas comunes hay en este momento en Lima Metropolitana? En este De caso estoy esas hablando de ollas, ¿no? Aparte ollas, están los ollas comedores. comer. Aparte, o Ollas. sea, son 900 puntos, podríamos llamarlos así, 900 puntos de ollas comunes. De Sí. esos, ¿cuántos tienen consejería para tener alimentación nutricional adecuada y que no sean, como usted dice, para llenar la panza? A ver, el tema no es la consejería, en honor a la verdad. El tema Mm, principal ahorita son las condiciones básicas de higiene y de operación. Porque mm, como le digo, el tema de consejería dependería que la olla tenga con qué comprar lo que no recibe en calidad de donación. Y claro, entonces, más bien la estrategia es, por lo menos garantizar condiciones de higiene y de salubridad para evitar contagios, entiendo. etcétera, ¿no? Esas Y usted, donaciones, perdón, tengo curiosidad, esas donaciones, ¿serán qué? ¿Arroz, frijoles mm, fideos? ¿Qué cosa será? no, también hay un tema, es bien interesante porque hay un tema de verduras, por ejemplo, que la gente Ya, no compra en el mercado y que los vendedores como que juntan y como saben que ya no en su mercado zonal no se los va a comprar nadie, ¿no? lo Los regalan. entregan. Ay, Eh, qué bueno, También qué hay un bueno. tema, también existe una iniciativa que se llama el Banco de Alimentos, ¿no? Que es Exacto. más formal, ¿no? Los supermercados, por ejemplo, ¿no? Que tienen alimentos preparados o que tienen alimentos que ya están en condiciones Perecibles. equivalentes, Ujú, ujú. ¿no? Y que las entregan al Banco de Alimentos y el Banco de Alimentos las distribuye, ¿no? Ok, ok. O sea que en este momento estos 900 centros requieren de una ayuda muy grande y van a aumentar probablemente si la situación económica no mejora, señor Arnillas. Digamos que la situación económica hasta ahora tiene una curva ascendente de mejora. El tema es si por razones de salud tenemos que retroceder, ahí Por vamos a eso, estar complicados. una Por eso es segunda muy ola. importante, Ujú. exacto, por eso es muy importante el mantener buenas prácticas como usted siempre recomienda, ¿no es cierto? Nosotros hablamos en la mesa no de distanciamiento social, hablamos de Físico. distanciamiento físico. Ujú. Por Exacto. una razón, doctor, porque lo que pensamos es que el distanciamiento físico es el que produce el contagio, pero el distanciamiento social produce la discriminación. Y Qué importante. entonces lo que queremos es cercanía social con distanciamiento físico, ¿no? Ese es Muy bien hecho, muy bien tomado el punto. Me parece fabuloso que se haga esa distinción y el distanciamiento social lleva a la depresión, lleva a una serie de problemas en la salud mental también. Qué interesante. Hablando de depresión, entre paréntesis, señor Arnía, y disculpe esta pregunta personal, ¿usted es pariente del doctor José Max Arnillas Arana? Eh, sí, pero lo que pasa es que es otra, somos otra rama, digamos, Ok. No, no. Entiendo. pero sí por arriba, digamos. Ya, ok. No, no, era esto porque el doctor Sí, Max por Arnias era supuesto, médico psiquiatra, fue mi exacto. maestro y tengo un agradecimiento muy grande porque él me enseñó a mí muchísimo de lo que es la medicina comunitaria, de lo que es el respeto por la gente humilde. Él tenía un dicho que nunca lo he olvidado en mi vida y se lo voy a agradecer porque usted es familia de él, nos ha dicho, él decía, el médico jamás debe tener vergüenza de mancharse los fundillos del pantalón sentándose en la mesa del brujo. Con eso lo que no quería Totalmente, decir es que tenemos que ir con el pueblo, con la gente, con las tradiciones, tenemos que entender a la gente. Y eso es lo que usted está hablando, de ir a estos comederos populares, de entender las necesidades, trabajar con ellos, porque ellos tienen la solución. Y si nosotros nos creemos que desde una oficina o algo les vamos a solucionar sus problemas, no la estamos haciendo bien. Y eso me lo enseñó su familiar, el doctor Max Arnillas. Gracias. si me permite un comentario, Claro. hay una tensión en el sector público que tiene que ver con la vocación de los servidores públicos de hacer lo que usted dice y las normas administrativas que generan tal cantidad de restricciones, ¿no? Pero en fin, ahí tenemos un desafío de tener un modelo de gestión pública que tiene que garantizar el máximo de transparencia, pero que debe permitir justamente esos niveles de cercanía que se requieren, ¿no? Creo que ese es Muy un bien. desafío complicado, ¿no?
Muy bien, gracias. Cerramos el paréntesis. Volvamos a nuestro tema. Entonces, señor Tiene que ver Renías, con el estamos... tema, tiene Sí, que sí, ver tiene con que el ver. tema. Tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver muchísimo, exacto. Entonces, estamos frente a un problema muy serio y este problema no es solamente del Perú, son todos los países del mundo que están en esto. Aquí en Estados Unidos los comedores populares han aumentado muchísimo, las personas en desempleo, etcétera. Es terrible, eso es en todo el mundo. Entonces, para ir cerrando, en nuestro país existe, denos un poquito más de del plan de hambre cero. ¿Qué cosa es el plan hambre cero? Defínalo brevemente para nuestros oyentes. A ver, Hambre Cero es un compromiso político que se hace en el marco del Acuerdo Nacional, que tiene a los trabajadores, a los gremios empresariales, a las iglesias, a los colegios profesionales, pero que también tiene al Poder Ejecutivo en sus diversos sectores y a los partidos políticos con presencia en el Congreso. Y el Pacto Hambre Cero lo que pone por delante es el tema de la vida y el compromiso de todas las partes de hacer todo lo que esté a su alcance, ¿no?, para efectivamente reducir la incidencia del hambre en el país. Ujú, En ujú. esa triple definición que hemos hecho, ¿no?, lo cual está incluyendo no solamente garantizar, digamos, el acceso, ¿no?, a Sino que alimentos a la población más pobre, sino también el ver estén los temas con los disponibles productos. Sí, y exactamente, con y que los lo sepan agricultores. usar, y que lo sepan usar. Exacto. Ujú. Una de las cosas que se hizo en ese marco se dio un primer decreto de urgencia que asignó como 88 millones de soles que se han estado usando para sostener el trabajo de comedores populares, pero se está revisando también la asignación de recursos para el tema de los productores rurales y estrategias de compra, facilitar estrategias de compra pública a productores de alimentos. Ojo, no quiero que se me escape el tema de los pescadores artesanales, ¿no?, porque en el Ujú. concepto de seguridad alimentaria no es solamente el agricultor, es también el pescador artesanal parte de esa cadena de seguridad alimentaria, ¿no? Y en el caso de Perú debería ser un insumo estratégico, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Lamentablemente no consumimos pescado en la cantidad que debiéramos teniendo un litoral tan amplio. Eso lo hemos conversado muchísimas veces antes. Entonces, este plan Hambre Cero, y me gusta a mí en el trabajo que yo hago tratar de ponerme metas que sean tangibles, medibles. ¿Cuál es el objetivo pronto que ustedes tienen en este trabajo de luchar contra la inseguridad alimentaria? ¿Cuándo van a evaluar esto? Por ejemplo, no sé, en 3 meses o en 6 meses y decir, hemos llegado a este objetivo y a este objetivo. Acabamos de hacer un proceso de evaluación de los problemas que se han tenido en esta primera etapa, digamos, y en torno a eso se han planteado, digamos, algunos ajustes en las estrategias de trabajo, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Parte de esos ajustes pasan por el poder tener, por el lado de la oferta, ¿no?, una estrategia de reforzamiento de la capacidad de oferta de los productores. Eso está a cargo del Ministerio del Sector. Por el lado del consumo, digamos, por el lado de la demanda, se está discutiendo, se han presentado algunos requerimientos de recursos y eso tiene que entrar a la discusión. No fue aprobado Ujú. en la presentación de la ley de presupuesto. Hay una demanda que viene por el lado de las instituciones de sociedad civil, digamos, que han venido evaluando cuáles son los requerimientos que se requieren para cubrir esta brecha. Eso se está por poner sobre la mesa con las autoridades del gobierno para mirar Ujú. cómo se manejan esos recursos. Y lo tercero es garantizar un mecanismo de información que permita que la ayuda llegue lo más a los sectores más, que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que no pase lo que a veces pasa con la ayuda, que se concentra en el caso emblemático, digamos, ¿no? Oye, no, que en tal asentamiento, entonces toda la ayuda se va a ese Exactamente. asentamiento, al Bueno, punto de que la gente del asentamiento nos dice, oye, no, ya no más. acá no, llévenlo a otro sitio. Entonces Exacto, tener un ya no sistema de más, ya no más. información. Exacto. Bueno, el hecho es de que quien quiera que sea presidente de la República ahora el 28 de julio del
próximo año va a heredar un problema gigantesco y ojalá que escuchemos de nuestros candidatos, de los candidatos y las candidatas planes específicos para luchar contra esta inseguridad alimentaria que va a seguir creciendo, señor Me Arnillas. permite una cosa Claro, sobre sí. eso. En el caso de la mesa, pero ahora en el caso del Acuerdo Nacional también, se están trabajando lo que llamamos acuerdos de gobernabilidad. Los acuerdos de gobernabilidad están vinculados a un diálogo bilateral con los partidos políticos, buscando en ese diálogo bilateral encontrar los mayores elementos de consenso posibles, ¿no? Y que tengan que ver con que gane quien gane el compromiso de respaldar, el lograr esos temas que van con indicadores, de monitoreo y de impacto, ¿no? Eso es política de Estado, hacer una política de Estado. Muy bien. Exactamente. Fabuloso. Pues, señor Renilla, me ha encantado conversar con usted. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Yo creo que nuestros oyentes han entendido los conceptos y ojalá que tengamos esa política de Estado que usted dice, porque volver a hacer borrón y cuenta nueva va a ser muy doloroso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. La verdad es que es un lujo poder conversar con usted y poder, a través suyo y de RPP, compartir con el país el desafío que todas y todos tenemos por delante. Sociedad civil, sector público, sector privado, trabajadores, todas y todos estamos en el mismo barco. Así es que... Todos estamos en el mismo barco, correcto. Muchísimas gracias, muy amable por su palabra, gracias. Estuvimos conversando con el señor Federico Arnillas Lafert, él es sociólogo, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Tremendo problema que nos espera, señora, porque estamos recién empezando todo esto y necesitamos estar unidos para luchar contra esta pobreza que está aumentando. Fíjese, inseguridad alimentaria, no poder comprar alimentos básicos. Regresamos con Consultorio Libre, ¿qué le parece? Los teléfonos de RPP Noticias 212-4100, 212-7165, en Lima 0813-140, número gratuito a nivel nacional, y el 942-591-532 del WhatsApp están listos para usted. No se vayan, que regresamos.